está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, y él se goza en la alabanza de su pueblo. Pues él nos está escuchando, él clamando hoy, por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí, y él se goza en la alabanza de su pueblo. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 36:26. Dice el Señor: arrancaré de su carne, de su corazón, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Colocamos en la presencia de Dios a todas las intenciones de todos los hermanos que nos escriben en las redes, los amigos de Jesús del Ecuador. Vamos también a colocar el descanso eterno de José Saúl y José Arcángel y los enfermos. Digamos todos con alegría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. El reconocernos pecadores es un acto de humildad. Por eso cada Eucaristía comienza uno reconociendo que ha fallado. Muchas veces no por cosas malas que haya hecho, sino por cosas buenas que ha dejado de hacer. Pidámosle al buen Dios perdón por las obras de omisión. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, te rogamos que inflame nuestros corazones con el espíritu de tu amor, para que pensemos y obremos según tu voluntad, y podamos amarte en los hermanos con sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la profecía de Oseas. Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuantos más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido. Ahora lo espiará. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Ahora dicen: no tenemos rey, no respetamos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el rey? Desaparece Samaria y su rey como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los artesanos de los ídolos, el pecado de Israel.
Cardos y abrojos crecen sobre sus altares. Gritan a los montes, cubridnos, a los collados caed sobre nosotros. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Roturad un campo que es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y llueva sobre nosotros la justicia. Palabra de Dios. Buscad continuamente el rostro del Señor. Cantad al Señor al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de Dios, dice el Señor, convertíos y creed en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Oh Divino Espíritu de Dios, de nuevo estamos para suplicarte tu divina asistencia, tu divina gracia. Santo Espíritu, inúndanos de tu dulce luz, de tu dulce presencia. Ayúdanos a meditar tu palabra. Amén. Capítulo 10 de la profecía de Oseas. Continuamos mirando cómo se desarrolla ese ministerio profético de Oseas. Y el pueblo, a medida que va teniendo progreso, en lugar de reconocer que es una bendición de Dios, lo que hace es apartarse más en la idolatría. Por eso dice, Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Es decir, más y más, cuando abundaban las cosechas, no veían que era Dios, sino que creían que eran los dioses cananeos, los dioses asirios. Recordemos que eran muchos, porque no solamente era Baal, Belgefor, Tamuz, Adonis, todos estos eran divinidades. Entonces ellos construían altares o estelas de piedra donde le rendían culto a estos ídolos. Entonces aquí vamos nosotros viendo cómo muchas veces en los tiempos de prosperidad nuestro corazón no reconoce que es de Dios de quien viene esa bondad, ese don, esa misericordia, y comenzamos a apartar nuestro corazón. Y dice el texto, tiene el corazón dividido, ahora lo expiará. Es decir, va a venir una purificación. Y es que el pueblo ha tenido un apartamiento tan grande de Dios que aquí aparece en el texto sagrado. Vea lo que dice, ahora dice, no tenemos rey, no respetamos al Señor, ¿qué podrá hacernos el rey? Esto indica que el pueblo
pueblo hacía lo que le daba la gana. No cumplían ni las leyes civiles ni tenía respeto por Dios. Era un caos. Es lo que muchas personas hoy promueven, incluso hablan de la anarquía, un gobierno sin ningún control ni sin ninguna ley, donde cada quien pueda hacer lo que quiera. Entonces era un total desorden, un total digamos caos. Y cada uno hace lo que quiere sin ninguna traba ni divina ni humana. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ojalá tengamos este puntico, porque va a tener que ver un poco con el texto del Evangelio, esa parte. Y miremos después lo que dice el texto sagrado. Después dice: desaparece Samaria y su rey como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los altosanos. Es decir, el pueblo va a vivir la consecuencia de su apartarse de Dios, de violar la alianza, y va a llegar un momento en que ellos van a considerar mejor un desastre natural que el castigo que van a vivir. Dice: cardos y abrojos crecen sobre sus altares, gritan a los montes: cubridnos, a los collados caed sobre nosotros. Es decir, que ellos piden que antes que caer en las manos de los enemigos, prefieren vivir las consecuencias del pecado a través de un desastre natural. Entonces allí no se respeta el derecho, no se respeta la caridad, la generosidad. Y es ahí donde, al igual que hoy, nosotros necesitamos tener en cuenta esta última frase del texto. Dice: es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y llueva sobre vosotros la justicia. En todo momento es importante consultar a Dios, consultar su palabra. Muchas veces nosotros nos acercamos a los textos sagrados, o incluso cuando oramos, pero la oración se vuelve un monólogo. Hablamos, pero no escuchamos. Y cuando usted abre la palabra de Dios, es importante que uno pueda decir: Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? ¿De qué manera quieres que yo viva este texto hoy? Ciertamente en los momentos en que vivimos es importante volver a consultar a Dios, porque desafortunadamente hoy lo que es la disciplina, la obediencia, el respeto por las autoridades civiles y religiosas se ha perdido totalmente. Incluso se comparten en los videos siempre cuando las personas golpean a la policía, cuando los insultan. Hermanos, y eso está mal, porque representan la autoridad, y cuando ninguna persona cumple las leyes, cuando cada uno hace lo que le da la gana, pues eso es un caos, es una desgracia. Un pueblo sin orden, sin justicia, se pierde y se destruye. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, consultar a Dios y obrar de acuerdo a lo que Él nos orienta. Y vamos al Evangelio de hoy, Mateo capítulo 10. Jesús llama a 12 discípulos que están representando los 12 dirigentes de las tribus del Antiguo Testamento. Y dice: le dio autoridad. Mire, esto es supremamente importante tener en cuenta. Sin autoridad uno no puede hacer absolutamente nada. Es como cuando uno encuentra una persona que se ha disfrazado de policía. Hoy hay muchas personas que se disfrazan de sacerdotes, se colocan los ornamentos, celebran misas por un lado y otro. Aunque haga eso, pues no tiene la autoridad espiritual, el respaldo divino. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Mire, la palabra autoridad en la Biblia quiere decir, es augeri. Y augeri quiere decir aumentar, hacer crecer, incrementar. El que tiene autoridad entonces ayuda a que el otro crezca con la gracia de Dios. Y esa autoridad que aquí es dada es para continuar la misma obra de Jesús, que es una obra
de liberación espiritual, de curación interior, de salvación. Y en los textos sagrados es importante tener en cuenta que Dios elige a dos personas y no las elige porque sean las más preparadas. Dios los elige para capacitarlos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno dice, pero Dios me está llamando a un servicio en catequesis, en predicación, pero es que, mira, yo quizás no soy digno. Realmente no hay nadie que sea digno. Dios elige personas sencillas, personas ordinarias, en el buen sentido de la palabra, para hacer cosas extraordinarias, porque la obra la hace Él. Él es la obra a través de quienes ha llamado. Y es importante tener en cuenta cómo la Iglesia nunca oculta, digamos, las características de cada uno de ellos. Unos son pescadores, el otro era recaudador de impuestos, otro pertenecía al grupo de los celotes, que era un grupo más bien revolucionario de su época. Es decir, cada uno tenía unas características diferentes, una cultura diferente, y no oculta la palabra de Dios las fallas que pueda haber, porque nombra incluso a Judas Iscariote, el que lo entregó. Es decir, y esto es importante, ¿por qué? Porque nos muestra que Dios no elige a santos, elige a personas que llama a la santidad, que Él las transforma, Él las renueva. Y esto, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque muchas veces nosotros quisiéramos que no se cometiera ningún pecado entre los elegidos, que no se cometiera ningún pecado entre los que catequizan, en los que ejercen algún ministerio en la iglesia. Y claro, ciertamente siempre vamos a estar necesitados de Dios. Sin Él no somos nada. Sin su gracia no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos en cuenta que esa autoridad que tiene el apóstol, o esa autoridad que tiene un presidente o quienes ejercen el gobierno, le ha sido delegada por nosotros y debe ser respaldada, porque muchas veces nosotros no respaldamos la autoridad de quienes la representan, y en el campo espiritual eso no tiene un valor grande ante Dios. Al contrario, en la historia de todos los santos nos muestra cómo Dios, más que sacrificio, lo que quiere es obediencia, porque en la obediencia se muestra que uno ama lo que Dios ama y respeta lo que Dios respeta. Vamos a presentarle a nuestro buen Dios nuestras súplicas y decimos todos: te rogamos, óyenos. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Óscar, por todo el clero y por el pueblo a ellos encomendado, roguemos al Señor. Te presentamos todos los gobernantes y sus ministros, para que velen por el bien común y que nosotros respetemos esa autoridad, roguemos al Señor. Te presentamos todos los que están cautivos y encarcelados, los que están sufriendo el COVID, para que el Señor les bendiga y les fortalezca, roguemos al Señor. Te presentamos todos los enfermos, a José Lema, Daniel González, Jessica Campoverde, Ariel Cercado, Ronald Cercado, Cruz Vera, René García, Luis Maldonado, Erlinda Auqui, la familia Vélez Carreño, Burgos Plúas, Burgos Palomeque, Hidalgo Echevarría, Orozco Tobar, Vera Marcillo y Guerra Castillo, para que el Señor les bendiga y les fortalezca. Te entregamos, Señor, a todos los que están pasando grandes pruebas y dificultades económicas, los que están desempleados, y también la salud de Luis Alfonso, para que el Señor los fortalezca y los bendiga, roguemos al Señor.
Oramos por todas las súplicas que ustedes colocan en las redes sociales, para que el Dios Santo los bendiga, los fortalezca y los llene de vida y de gracia. Roguemos al Señor. Te entregamos el alma de José Saúl y José Arcángel, que Dios les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Cierre sus ojos y presente sus necesidades. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que la misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Este pan y vino, Señor, se convertirán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se convertirán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibe. Para nosotros, bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y cada día nos haga participar con mayor plenitud de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de la iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos José Saúl Capera, José Arcángel Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir por tu Hijo Jesucristo la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, oremos a nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Cristo deseen fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados, Señor, con este sacramento tan admirable, concédenos su fruto de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Consagrémonos a nuestra Madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz.